Antes de empezar con el podcast de hoy, quiero comentarte algo porque si escuchas este podcast es porque te apasiona el mundo del comercio electrónico o que tienes una gran empresa y quieres vender por canales digitales, pero quieres evitarte todas las complicaciones de configuraciones y quebraderos técnicos. Quítate eso de la cabeza porque ahora puedes montar tu tienda online con la plataforma BigCommerce, sin complicaciones y sin comisiones por venta, sin tener que contratar un hosting y sin preocuparte de si tienes muchas visitas o muchas compras a la vez porque la página no se te va a caer. Con asistencia técnica 24 horas que te va a ayudar a resolver las dudas en un santiamén. Y si tu tienda cambia con el tiempo, no te preocupes porque gracias a su sistema headless puedes traer tu propio CMS y utilizar como backend el motor de BigCommerce para que no tengas que preocuparte de migrar de plataforma en un futuro porque tus necesidades cambien. Tienes libertad absoluta con una plataforma que se adapta a ti y no al revés, como debe ser, y la puedes crear desde solo $29 al mes. Preocúpate de cómo vender y deja que BigCommerce se preocupe por la tecnología. Y ahora sí, buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos y todas al podcast número 274 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que tenemos entrevista con los protagonistas del e-commerce, la podrás disfrutar también en YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy del podcast traemos para hablar de e-commerce a David Hart, fundador y CEO de Saigu Cosmetics. Pero antes de empezar con ella, vamos con nuestra frase del día. El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy, no mañana, no la siguiente semana, sino hoy. El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar, dicho por Nolan Bushnell. Y es que, realmente, con Saigu Cosmetic tenemos una startup española que fue fundada por Gerard Prats y por David Hart, dos emprendedores menorquines que compartieron piso durante su etapa universitaria. Este e-commerce nace con la vocación de impulsar una marca de cosmética natural y sostenible con el medio ambiente, cuyo lanzamiento fue en 2019 a través de Meta. Buscando financiación para impulsar el proyecto a la siguiente fase, consiguieron entrar en Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roy, para poder desarrollar más líneas de productos con el fin de desarrollar cosmética natural y sostenible elaborada por ellos mismos. Hoy hablamos con David Hart, el CEO de la compañía, para que nos cuente en detalle cómo ha sido el proceso de trasladar este proyecto desde el papel hasta una marca nativa digital con unos valores muy diferenciales. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más, otra semana más a los podcasts de los protagonistas del e-commerce. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que es David Hart, que es el CEO y fundador de Saigu Cosmetic. Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola Javier, buenos días. Pues con muchas ganas, con mucha ilusión de poder aportar mi granito de arena, ¿no?, en este podcast. Y que puedas contar tu historia, además, que tengo muchas ganas de conocerla, que además ha crecido bastante en relativamente poco tiempo. Pero antes de empezar a hablar de Saigu, a mí me gusta empezar estas entrevistas, estos podcasts, estas charlas de e-commerce, un poco hablando primero de la persona, ¿no? De la persona que hay detrás de los proyectos. De hecho, tú, antes de montar Saigu Cosmetics, ya tuviste otros éxitos de emprendimiento. De hecho, más conocido podría ser un poco Código Nuevo, que posteriormente pasó a ser propiedad de Grupo Z. De hecho, también con tu actual socio, Gerard, digamos que compartiste también piso durante tu época universitaria. Con lo cual, antes de empezar a hablar de e-commerce, de Saigu Cosmetic, del proyecto de e-commerce que tienes entre manos, me gustaría un poco preguntarte cómo ha sido tu camino hasta el día de hoy. Claro, claro que sí, Javier. O sea, lo estamos hablando justo antes de empezar, ¿no? Sí. Yo creo que el contexto de dónde vengo, ¿no?, a nivel de localización física tiene que ver, ¿no? Porque yo soy de Menorca, ¿no? Al final es una isla muy bonita, muy pequeña y limitada, ¿no?, en muchos aspectos a nivel de negocios, ¿no? Entonces, cuando cumples 18 años, te vas a estudiar, Madrid, Barcelona, normalmente, Ujú. ¿no? Yo me fui a Barcelona.
Y parecía que mi vida profesional estaba encaminada, ¿no? A ir a la banca, ¿no? O sea, buen estudiante, ¿no? Buenas notas, banca, estabilidad, futuro, buen salario, ¿no? Pues parecía Ujú. que todo iba hacia ahí. ¿Qué Pero hubo estudiaste? un punto, ¿Estudiaste ADE o estudiaste AD, económicas? estudié AD, sí. Pero hubo un punto de inflexión que ocurrió en el cuarto año de carrera, ¿no? Casi antes de acabar, y es que me fui a San Diego, ¿no? De intercambio, ¿no? O sea, eso es algo que sí que reconozco mucho a la universidad, ¿no? Esa posibilidad de irte a sitios, ¿no? Como Estados Unidos y poder hacer un intercambio y acabar la carrera ahí. Entonces, claro, yo me fui a San Diego, ¿no? En vistas a ver qué me voy a encontrar y ahí cambió radicalmente, ¿no? Mi manera Ujú. de ver y entender los negocios y por ende como mi futuro profesional, ¿no? Yo me acuerdo de estar en clases, ¿no? Y de ver el hambre que tienen los americanos, ¿no? O sea, de estar hablando de por qué Amazon había comprado Twitch, de estar hablando de que este fin de semana, sábado y domingo, se iban a vender la sudadera que habían creado en el mercado de no sé qué. Estaban en un club de emprendedores, ¿no? Entonces, todo ese aura a mí me chocó, ¿no? Me chocó mucho porque al final yo en Barcelona, pues iba a clase, estudiaba, hacía los exámenes y poco más, no Sí. había, ¿no? No Nada había ese más espíritu, allá. ¿no? Ese aire, ¿no? De emprendimiento del típico aire americano, sí, emprendimiento americano, total. Totalmente, totalmente. Y que al final es cierto, ¿no? Y por eso también el tamaño que ciertas empresas tienen, pues al final es algo muy, muy, muy cultural, ¿no? Y el emprendimiento está muy dentro de esa sociedad. El fracaso no se ve mal, ¿no? Cuando aquí Ujú. en España creo que hemos avanzado, ¿no? Desde que empecé, pero bueno, ahí es como había chicos de 22 años que habían montado dos negocios, los habían quebrado y iban a por el tercero, ¿no? Y eso fue un shock para mí muy grande, ¿no? Y dije, ostras, mm, esto es lo que quiero hacer con mi vida, ¿no? O sea, ver a esta gente, me empecé a involucrar con los proyectos, con el ambiente, sí, las personas, ¿no? Al final que conoces. Entonces volví de San Diego a Barcelona, ¿no? Y mi socio, por aquel entonces, Joan, pues tenía una idea muy clara, ¿no? De montar un medio de comunicación. Me pidió pues unirme en el proyecto, ¿no? Sacarlo adelante, que al final era una idea, ¿no? Y había que materializarlo todo. Y dije, mira, creo que no hay ningún momento perfecto para hacer las cosas y esa carrera más de banca, ¿no? Quedó aparcada a un lado y empezó Código Nuevo, ¿no? Que al final es un medio de comunicación enfocado ahora a generación Z, por aquel entonces más a generación Y, Ujú. y que intenta al final transmitir una información de una manera diferente, ¿no? Enfocada a esos jóvenes que no consumen la información de la misma manera que Ujú. otras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso fueron un poquito esos primeros pasos y el porqué, ¿no? Del cambio de banca, por así llamarlo, a emprendimiento. Ujú. Y después de ese un poco ese aire, ya un poco ese exit que hiciste con Código Nuevo, que fue el primer éxito de emprendimiento, que te empapaste ahí en la cultura norteamericana, sale Saigo Cosmetic. ¿Qué es Saigo Cosmetics? Saigo es una marca de belleza. Saigo es una marca de belleza básicamente que ha venido a cambiar cómo se hacen las cosas en la industria cosmética, ¿no? Y al final es una visión muy, muy, muy ambiciosa, ¿no? Teniendo al lado pues los L'Oreals, los Shiseidos, las grandes Ujú. marcas, pero nosotros creemos que para conseguirlo, ¿no? Lo tenemos que hacer con unos valores muy concretos, ¿no? Y por eso, pues la gran mayoría de nuestros productos están desarrollados con más de un 95% de ingredientes naturales, ¿no? Por eso le ponemos mucho cuidado a los envases que elegimos, a la sostenibilidad 360 de toda la marca, ¿no? Entonces, competimos con productos de marcas que no son naturales porque la calidad del producto así al final lo ha reflejado con los años, pero lo hacemos con unos ingredientes y unos valores muy concretos, ¿no? Para que el crecer o el vender a toda costa no sea esa la premisa, ¿no? Sino que, jolín, o sea, nosotros producimos en España, muchos de los ingredientes son españoles o de la Unión Europea, o sea, todo Ujú. al final, y esto es una pérdida de margen que tenemos, ¿no? O sea, los chinos lo hacen muy bien y trabajan muy barato, pero son decisiones conscientes que nosotros hemos ido tomando para que nuestra visión esté bien delimitada, ¿no? Y no sea, pues, bueno, Sí, que un sea campo de conforme un juego poco a tan los valores amplio. que tenéis, ¿no? De proximidad, de
sobre todo sostenibilidad, que al final si fabricas en otro lado del mundo, la sostenibilidad ahí tiene ahí un pequeño deje en este caso. Y en vuestro caso Total, diciendo, oye, total. sacrificamos margen y lo hacemos con, digamos, fábricas o laboratorios que estén en España o dentro de la Unión Europea directamente. Y al final, Javier, o sea, nosotros aquí no venimos a dar lecciones a nadie de sostenibilidad porque ni nosotros somos perfectos, o sea, nosotros vemos esto como un camino y ha habido productos que nosotros no hemos podido sacar con el estándar que nos gustaría, pero lo vemos que al final es un camino donde si tú este año estás por delante del año anterior o de los meses anteriores, ¿no? Pues ya es un avance, ¿no? O sea, al final yo creo que tú no puedes montar un e-commerce 100% perfecto y sostenible porque al final no es No, rentable ni viable, ¿no? Y no tienes que existe elegir de momento. tus batallas, exacto, no existe. Entonces, nosotros hemos elegido las nuestras, queremos que cada vez sean más exigentes, ¿no? Pero no somos perfectos, ni muchísimo menos. Mm. David, ¿cómo se pasa de un medio de comunicación a una marca de cosmética? Es decir, ¿cómo es el proceso? Pues es un proceso y yo me he guiado como mucho por intuición, ¿no? Hablamos de código nuevo, ¿no? Y esa sensación de, ostras, no es el momento perfecto, pero lánzate, ¿no? Créalo, Ujú, desarrollalo y ya veremos, ¿no? Y pasó un poquito lo mismo con la cosmética, ¿no? Históricamente, pues Gerard, que es mi socio actual, siempre me había dicho, ostras, Jolín, porque al final él sí que tiene un canon de sostenibilidad y una experiencia en la industria pues muy ujú. marcado. Y tenía esa idea de, jolín, ¿por qué no hacemos algo por cambiar la industria, por generar una dinámica diferente, ¿no? Y cuando sale como de su voz, digo, vale, pero ¿por qué no lo hacemos? Y es, que, es cuando él siempre me recuerda que en la siguiente reunión vengo con un taco así de estudios de mercado, de competencia, de por qué lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es complicado decirlo, ¿no? De una manera racional, ¿no? Pero como son esas intuiciones que tú ves, ¿no? Ya te digo, de una idea, pues dejarlo todo, ¿no? Y ponerte en otro proyecto, pues la única explicación que encuentro es esa intuición, ¿no? Que te dice, por aquí sí. A pesar de la falta de experiencia en este caso, porque creo que no veníais del sector, ¿no? En este caso. Yo no, y Gerard sí que era experto, que al final eso también para nosotros era súper importante, ¿no? Mm, Es una industria muy compleja, se necesitan muchos contactos para empezar a producir productos, unidades mínimas, ¿no? Entonces, si no lo tienes, ujú. es complicado, ¿no? Pero por eso yo creo que hacemos el tándem perfecto, ¿no? Esa parte de producto y de conocimiento de la industria y esa parte mía más de estrategia y marketing, pues se han Mm. fusionado y al final han evolucionado Hacéis, hasta lo que hacéis es un buen Sidewalk. tándem. Mm. David, ¿tenías alguna referencia internacional, algún modelo? Es decir, en ese estudio de mercado que tú te presentaste al día siguiente, ¿cómo lo teníais un poco? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo digamos, oye, esto tiene sentido, esto tiene carrete para poder seguir tirando? Ahí se juntaron varias tendencias. Estamos hablando de que la idea sale en 2018, lanzamos al mercado en 2019 y era un momento donde las marcas nativas digitales, ¿no? Los e-commerce, estaba todo el boom, ¿no? El Warby Parker, Glossier, ¿no? Que Glossier para nosotros fue una súper inspiración, ¿no? Es como, Ujú, no vendo a través de ningún otro canal, solo vendo en mi web porque soy el mejor haciendo esto y tengo un branding brutal, ¿no? Entonces, Glossier fue una súper inspiración, pero se juntó sobre todo eso, ¿no? La tendencia del e-commerce y del crecimiento de la venta online en detrimento, ¿no? Del físico. Eh, y al final, oportunidades en plataformas que llamo yo, ¿no? Por ejemplo, Meta, ¿no? Es verdad que Meta en 2019 no era lo mismo que en 2014 o 15 cuando empezamos ujú. código nuevo, ¿no? Pero, ostras, firmó, ¿no? Tener los CPCs y tener las métricas de Muchos 2019. lo firman. Entonces, esa oportunidad también yo creo que la supimos explotar muy bien, sobre todo eso, 2019, 2020, 2021, incluso en pandemia, para realmente pues, tener muy claro que había algo, ¿no? Que si somos capaces de adquirir clientes nuevos con este coste, tenemos todos los otros costes que son estos y tenemos ejemplos de éxito no solo a nivel español, sino a nivel internacional, pues vamos a por ello.
Tiene sentido, sí, ahí los números encajaban. Pero además tú decías antes, me parece muy interesante lo que has dicho, que hablabas de que es un mercado bastante complejo, que necesitas contactos, ¿no? Que Mm, además hay mucha competencia y que está sobre todo atado a regulaciones y normativas para la elaboración de productos. ¿Cómo sorteaste esa primera barrera, ¿no? ¿Cómo atacasteis esa parte de normativas, regulaciones? mm. ¿Cómo Pues, hicisteis? Pues mira, fuimos muy estratégicos también asociándonos con un socio industrial, ¿no? Que ahora ya no está en la empresa, pero sí que en los inicios fue clave para que Saigo pudiese producir, ¿no? O sea, tú vas a una fábrica y cuando le dices quiero producir 500 unidades de este producto, se ríen de ti, es como, no, no, Mm. o sea, ¿cómo te voy a...? O sea, mínimo 5.000 o 10.000 haciéndote un favor, ¿no? Entonces, claro, eso es mucho dinero. Entonces, nuestra idea desde el inicio es lean, 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 testeado y a partir de ahí vamos escalando, ¿no? Entonces, para hacer esto, la única manera que encontramos fue asociarnos con un socio industrial, ¿no? Que al final, pues, asumiera ciertos riesgos y que nos dijera, vale, ok, te hago 500 unidades, ¿no? Tengo 500 unidades y tiramos. Y tiramos y te lo hago en un tiempo récord, ¿no? Porque normalmente, hostia, son timings muy largos, ¿no? También, Mm. entre que llega el envase, el que lo fabricas, lo envasas, o sea, no son timings cortos. Y ahí el mérito de Gerard, ¿no? Por conocer la industria, por tener esos contactos y poder hacerlo, ¿no? Porque si no, a día de hoy, pues no sé dónde estarías ahí. No, no sabemos, no sabemos. Esos productos, ¿cómo los decidisteis? ¿Cuáles fueron los primeros productos que lanzasteis? Un poco, ¿hicisteis prueba de error o directamente por los productos que más se vendían? Fue, ¿Categorías? el número fue una decisión financiera, ¿no? Nosotros empezamos con el mínimo capital que podíamos, ¿no? Que eran 20.000 euros. Entonces, con eso nos daba para hacer esos tests y saber si había product market fit. Entonces, con eso al final el numerito que nos salió es, vale, ok, puedes lanzar 3 productos, ¿vale? Para Ujú. averiguar esto. Entonces, a partir de ahí el razonamiento lógico es, vale, ¿cuáles son los básicos de maquillaje, ¿no? ¿Cuáles son los productos que sí o sí se pone el 90% de las mujeres que se maquilla diariamente, ¿no? Entonces, máscara de pestañas, pintalabios, base, corrector, iluminador, colorete, bronzer. Había quizá unos 10 productos mm, que eran los básicos, básicos, básicos de maquillaje. Entonces, a través de ahí es donde sí que entró un poquito más la estrategia y el marketing, ¿no? Entonces, nosotros miramos estudios de, vale, la base de maquillaje en España se consume tanto como en Estados Unidos, ¿no? Hicimos estudios de keyword research, ¿no? Para cuántas Sí. búsquedas había realmente de cada uno de esos productos. Vimos cuáles eran las tendencias en los grandes marketplaces, ¿no? ¿Cuáles eran los productos más vendidos? ¿Eran máscara, eran pintalabios, eran coloretes? ¿Qué eran, no? Luego también hicimos una prueba en Facebook Ads, ¿no? Para saber el interés potencial de la gente con productos ficticios. Antes de Entonces, lanzarlo, ¿no? Antes de lanzarlo, antes de lanzarlo. hiciste la prueba. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Entonces, claro, con todo esto tú vas sumando insights y dices, ostras, en la base de maquillaje hay el doble de clics que en el colorete, ¿no? O en el pintalabios. Entonces, todo esto desencadenó en decidir, pues mira, vamos a lanzar pintalabios, vamos a lanzar base de maquillaje y vamos a lanzar máscara. Estos son como los 3 básicos con las Ujú. que... Y a día de hoy, pues la base de maquillaje es el producto que año tras año es el hero product, el que se vende más, el que gusta más, el que repite más y fue el primer producto que lanzamos. Qué bueno. Empezaste. Me parece muy interesante esta parte de prueba Lean total, con productos ficticios, que directamente, no sé si teníais la web montada o directamente es que únicamente medíais el clic, el CTR de Facebook. Fue una prueba bastante básica porque luego eso iba a una página muy, muy, muy cortita y muy básica donde pedíamos que nos dejaran el mail, ¿no? Entonces la Ujú. intencionalidad ahí con el lead pues también estaba, pero fotos súper básicas, copies súper básicos y una landing súper básica y medimos CPC, CTR, lead de manera secundaria para ver qué tal. Y todo esto juntado con 3 o 4 estrategias más, ya no sales al mercado sin saber, ¿no? Al menos Mm. tienes algunos insights y puedes saber por dónde van los tiros.
bueno, iniciaste una base de datos. ¿Hiciste solo Meta o hiciste alguna cosa más? Google, SEM o alguna cosa de estas. No meta por aquel entonces. Los primeros años de Saigo era muy, muy, muy meta y lo siguen siendo, ¿eh? Pero los primeros años sí que era exclusivamente meta, Ujú. sí. Te iba a preguntar, David, el mercado de la cosmética natural, que es a lo que os dedicáis, desde que lanzaste Saigu, ¿cómo ha cambiado un poco estos últimos 4 o 5 años? Porque parece que hay una explosión ahora, ¿no? Está de moda la cosmética natural. Sí, Antes, hace 4 o 5 años, era un poco más, menos mainstream en este caso. sí, está de moda. Creo que también ha habido un pequeño pasito atrás, ¿no? O sea, si lo intentamos ver todo con perspectiva, ¿no? O sea, al final la Ujú. cosmética natural es un segmento, ¿no? Dentro de la cosmética. Y hubo un boom, ¿no? Y hubo un boom muy condicionado por salud, ¿vale? Entonces eso aquí llegó a un punto donde creo que tomamos una muy buena decisión. La venta de la gran mayoría de productos de cosmética natural está enfocada a salud. Es como productos no tóxicos, no cancerígenos, que no llevan disruptores endocrinos, ¿no? Son productos muy basados en componentes de salud con lo que nosotros no nos sentíamos cómodos. O sea, es como, mira, esta industria tiene una regulación. O sea, tú no puedes decir que un producto que vende L'Oreal no lo estás diciendo directamente, pero lo estás presuponiendo, diciendo que los tuyos no son cancerígenos o no llevan disruptores endocrinos, ¿no? Entonces, nosotros, el por qué utilizamos la gran mayoría de ingredientes naturales no está basado en un componente de salud, no está basado más en un componente de sostenibilidad, incluso de compatibilidad con la piel, ¿no? Porque hay muchos ingredientes naturales que son más compatibles, ¿no? Con ciertos tipos de pieles. Entonces, claro, esto al final, la cosmética natural posicionada como salud, se ha ido viendo, sobre todo en el último año, últimos 2 años, que es como, no, o Ujú. sea, los otros productos no tienen todas estas propiedades nocivas. Entonces, es un sector que sigue creciendo a muy buen ritmo, pero un poquito menos, ¿no? Por eso nosotros, cuando miramos todo el abanico de competidores, todo el abanico de mercado, nos posicionamos en el segmento, al final en el mercado de la cosmética, no tanto en el de la cosmética natural, ¿no? Entonces, eso Ujú. es un cambio de chip que también hemos ido haciendo con los años y que, pues creo que nos ha dado nuestros frutos, ¿no? O sea, nosotros ya te digo, cuando buscamos referentes que no lleven ingredientes naturales y ese es el estándar y nosotros lo tenemos que conseguir con más dificultad, ¿no? Con ingredientes naturales. ¿Qué diferencia, David? O sea, para el público, digamos, no puesto, con no conocimiento en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre un cosmética natural? ¿Qué tipo de ingredientes, qué tipo de propiedades tiene respecto a un cosmético que no tiene, digamos, que no está enfocado en la sostenibilidad? A- Aquí, aquí es importante distinguir como las tres variables, ¿vale? Porque está la naturalidad, el veganismo y en otro caso sobre todo naturalidad y veganismo, ¿no? Pero bueno, sí, podemos poner un tercer pilar, ¿no? Que es la sostenibilidad. Entonces, Ujú. por ejemplo, un ingrediente natural no tiene por qué ser vegano, es decir, la miel es un ingrediente natural, viene de la naturaleza, pero no es un ingrediente vegano porque la procedencia es animal. Es animal. ¿Es Sí. sostenible? Pues depende de dónde se saque la miel, ¿no? O sea, al final son abejas enjauladas que su única misión en la vida es hacer miel, pues, ostras, pues entonces hay no, perdona, no hay una claridad y un sentimiento objetivo de qué es sostenible, qué es natural y qué es. En el caso de veganos sí, ¿no? Porque al final es como lleva propiedades animales o no, ¿no? Pero la Ujú. sostenibilidad, la parte de naturalidad, por ejemplo, muchas marcas dicen que con más de un 60% de ingredientes naturales, pues son marcas naturales. Claro, para nosotros ese no es el estándar y ahí la Unión Europea aún no lo ha regulado de manera objetiva. Ujú, entiendo. David, ¿empezasteis vosotros dos, Gerard y tú, solos? ¿Y el socio de laboratorio? Sí, 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 nosotros
teníamos también de la etapa de código nuevo un par de personas freelance que nos ayudaron con la parte de copy, con la parte de diseño, pero Gerard, yo y a tirar y a ver esto qué sentido tiene, ¿no? Porque todo lo que voy a ir contando también tiene mucho sentido con esa filosofía tan clara y todas las horas que le dedicamos a estar de acuerdo en que íbamos a montar esto de una manera lean, de que esto no era un proyecto que desde el inicio tuviese que buscar financiación externa para... No, 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 no. Aquí tenemos que validar un mercado y luego vamos dando esos pasitos, ¿no? Entonces, Ujú. con esa mentalidad, al final, pedidos, atención al cliente, marketing, producto, todo lo hacíamos nosotros. Hombre, orquesta e-commerce. ¿Y ahora cuántos sois en el equipo? Ahora somos 25. Vale, ¿y cuál fue esa primera persona que contratasteis? Ese momento. ¿Cómo fue esa necesidad? Fue una necesidad muy marcada por los canales de marketing, ¿vale? O sea, nosotros validamos al principio que sí hay algo, ¿no? O sea, si somos capaces de rentabilizar la inversión en Meta, esto puede escalar de una manera más rápida y podemos ir cumpliendo metas, ¿no? Nos lo veíamos con metas, Ujú, pues el primer salario, ¿no? El salario que nos dé para vivir, ¿no? La primera contratación. Entonces, como lo veíamos todo muy así, entonces dijimos, ostras, la manera más rápida de ir pasando esas metas es haciendo Facebook Ads, haciendo un buen producto y intentando escalarlo, ¿no? Entonces, la primera contratación vino muy marcada por eso, ¿no? Alguien de comunicación, alguien de branding que fuese capaz de ayudarnos a hacer mejor esos ads, ¿no? De hacer mejor esos copies, de hacer mejor esas publicaciones en redes sociales para que pudiésemos ir cumpliendo esas metas. ujú. Y dentro de esos 20 y pico ahora que tenéis en el equipo, ¿cómo lo tenéis estructurado ahora mismo? ¿Cómo lo tenéis dividido? A ver, tenemos toda la parte de operaciones que está en Barcelona, que operaciones, pues, o sea, supply chain, logística, atención al cliente, producto, todo esto cae en Barcelona. También tenemos tenemos una tienda física ahí, ¿no? Entonces tenemos un equipo Ujú, de retail en Barcelona. Y luego la otra parte del equipo estamos en Valencia, ¿no? Donde los grandes bloques pues son People and Culture, ¿no? Que es recursos humanos, tenemos ujú. Growth, tenemos comunicación, tenemos finanzas y creo que no me dejo a ninguno, espero que Marketing lo tenéis también en Valencia. lo tenemos debajo de growth, ¿no? Al final la Ujú, función de growth es decir cuál es la línea estratégica que tiene que seguir la empresa para llegar a los objetivos marcados en el VP, ¿no? Entonces, ¿qué descuento tenemos que hacer? ¿Cuántas campañas tenemos que hacer al mes? ¿Cuál es el peso que va a tener eh, Meta, Google y TikTok, ¿no? En la distribución del ujú, presupuesto, ¿no? Entonces, todas esas líneas estratégicas las diseña Growth y normalmente comunicación luego las baja a acciones más tangibles, concretas y le pone ese sello de creatividad, ¿no? Porque no es lo mismo decir, pues vamos a hacer, que estamos planeando ya la campaña del aniversario, la campaña del aniversario de Saigu con me lo invento, un 15% de descuento, a que haya una idea creativa detrás, ¿no? O sea, vale, ujú. pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un directo con compra porque nos interesa. Pues todo esto es donde la sinergia, comunicación y growth, pues saca Ujú, todo su potencial a ujú. relucir. ¿Y el almacén que tenéis, David, en Barcelona, es almacén propio o es almacén externo o está, Es es... propio, es propio y es propio a conciencia, ¿no? O sea, todo, si miras el storytelling de Saigo desde 2019 a 2024, que ya estamos, eh, o sea, sigue un patrón común en muchas de las decisiones, ¿no? Y es internalizar procesos. Muchas marcas externalizan, nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros nos hemos dado cuenta que nos cuesta trabajar con agencias, que tenemos mucho conocimiento interno y que luego Ujú, pasarlo esto a terceros no nos es fácil. Entonces, ujú, montamos equipos de manera interna para que realmente todo el control, la calidad que queremos trasladar se refleje, ¿no? Porque
en el tema del producto, ¿no? Pues si queremos hacer una acción específica donde para los VIPs le escribimos una carta a mano porque esta persona lleva más de 30 pedidos en Saigu, ostras, qué complicado es hacerlo con un proveedor externo, ¿no? O te cobran por cada vez que cogen el boli, ¿no? Entonces dijimos, Ya. jolín, o sea, qué mejor que nosotros para cuidar al cliente, para generar esos procesos donde el cliente se sienta especial y minimicemos las probabilidades de que o el producto no llegue en buenas condiciones o que tarde más, ¿no? Que al final eso sí que dependes de pues, tu proveedor de transporte y a veces es una lotería. Pero lo Tal cual. intentamos minimizar. Tal cual, me suena, me suena. David, dentro de esos productos, que tú sobre todo de esas nuevas campañas, nuevos productos que trabajáis, ¿todos los productos y categorías son propios? ¿Son de vuestra marca? ¿No tenéis marcas externas? No tenemos marcas externas. Nosotros, o sea, no solo no tenemos marcas externas, sino que todos los productos que tenemos los hemos desarrollado nosotros internamente con nuestro propio laboratorio, ¿no? Y repito, ¿no? Sigue ese estándar de calidad. Yo creo que tú puedes lanzar un producto al mercado, ¿no? Pero hay dos vías de hacerlo y eso es un poquito la diferencia que nosotros hemos seguido, ¿no? Está la vía tradicional, por llamarlo de una manera, ¿no? Ujú. Que es, soy una marca, quiero lanzar este producto, voy a una fábrica para que me haga un pintalabios, entonces me hace ese pintalabios, me lo da para probar, como mucho tengo una oportunidad de decirle el color un poquito más así o un poquito más asá y vendo ese producto. Claro, nosotros para nada funcionamos así, ¿no? Nosotros desde el brief y desde la idea de queremos lanzar este producto, buscamos nosotros las materias primas, investigamos qué proveedores tienen las materias primas más innovadoras, formulamos una primera versión del producto, hacemos un focus group, formulamos una segunda versión del producto, otro focus group y así sucesivamente hemos llegado a hacer 5 o 6 focus groups hasta que el producto que no sale no es el que nosotros queremos vender, ¿no? Entonces, claro, todo ese proceso lleva tiempo y no solo tiempo, sino mucho conocimiento que esto un proveedor externo no te lo va a dar, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los grandes hechos diferenciales que queda muy bonito decirlo, pero que se traslada en la calidad del producto, ¿no? Y en las más de 20.000 opiniones que tenemos en la web, ¿no? Mm, Con más de 5 estrellas. ujú. Decías que generáis, formuláis vosotros el producto, hacéis la formulación del producto vosotros, Sí, internamente. sí, Tenéis internamente. un equipo de químicos en este caso, dentro de... Sí, sí. Y lo hacemos curiosamente en nuestra tienda, ¿no? Nuestra primera tienda y única ahora mismo, Ujú. que está en Barcelona, tiene anexado, ¿no? Es parte de la tienda el laboratorio, ¿no? Entonces ahí estamos viendo también opciones de cómo generar experiencias diferentes, pero tú vas a la tienda de Saigu y tú puedes ver cómo las formuladoras están formulando el próximo producto, ¿no? De la marca. Entonces, eso ha sido desde el inicio también uno de los pilares claves, ¿no? Para nosotros. Y luego, ¿qué hacéis? ¿Buscáis una fábrica que lo haga según vuestras indicaciones o tenéis una fábrica Te- que lo ten- hace? tenemos acuerdos exclusivos, sobre todo con una, ¿no? Donde no se acaba, digamos, el producto, evidentemente, con la formulación, sino que vamos con eso, con lo que yo llamo el IP, ¿no? El Intellectual Property, ¿Sí? y vamos a la fábrica y le decimos, vale, ahora esto lo tienes que escalar, ¿no? Porque no es lo mismo hacer 3 unidades de esa fórmula que hacer 20.000, ¿no? Hay Ujú. procesos que cuando tú lo escalas, pues salen muchos problemas. Entonces, ahí nosotros también intervenimos con indicaciones para que ese escalado salga bien, ¿no? O sea, el último no, pero uno de los productos que lanzamos en 2023 no salía el color, no salía la textura y es como, pero si en laboratorio queda perfecto, ¿no? Y dice, es que esto suele pasar, ¿no? Entonces una marca conformista o que no esté obsesionada con la calidad dice, pues, ok, pues Chimpún. me quedo con la versión que me das, ¿no? Y nosotros no, nosotros fuimos pues 5 o 6 veces a la fábrica hasta que no se dio con la tecla para escalar la misma calidad de la muestra a 20.000 unidades, pues no paramos, ¿no? Y esa obsesión en tener un superproducto
repito, es un poquito lo que nos hace Com- diferentes. esa búsqueda de tendencias, ¿no? De nuevas categorías de producto, de nuevas líneas de producto, ¿qué lo hacéis? ¿A través de Keyword Research? ¿A través de competencia? ¿A través de Pues ferias? cada vez lo estamos profesionalizando más y es un poquito de todo. Has tocado ferias, ¿no? Que ferias cada vez va a tener más sentido para nosotros. Em, Sobre todo, lo que intentamos hacer con un plan de lanzamientos es que encaje con el business plan, ¿no? O sea, nosotros tenemos un business plan, entonces Ujú, la primera pregunta es, vale, ¿cuántos ingresos de ese business plan tienen que venir de lanzamientos nuevos, ¿no? Porque no es lo mismo decir, tiene que venir un 50% a que tengan que venir un 10%, ¿no? Entonces, en ujú, función de la decisión que nosotros tomemos, ahí ya tienes mucho más claro qué tipo de productos pueden encajar o no, ¿no? Entonces, puedes jugar con colores, puedes jugar con nuevas texturas, puedes jugar con productos completamente diferentes. Cada una de esas opciones te da una proyección de ingresos totalmente diferente. No es lo mismo sacar una variación de color, ¿no? Que sacar un ujú, productazo nuevo, ¿no? Entonces, pensamos de manera como muy analítica para irlo bajando también a nivel de números y luego entra la magia, ¿no? Entra la magia de tendencias y de conocimiento de producto y de growth, ¿no? Es como, vale, ¿qué está pasando en el mundo ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que más se está vendiendo? ¿Por qué? Va a durar la tendencia, ¿no? Y todo esto lo hacemos a través de estudios de mercado, a través de newsletters, a través de focus groups, todas esas variables entran, ¿no? Para decir, mira, esto tiene sentido, no tiene sentido. ujú. Pero si quieres que te seas sincero también, Javier, aquí esto desde hace poquito, poquito, porque hasta ahora no hemos tenido mucha complejidad en el momento de lanzar productos. Era como, ¿cuáles son los básicos de maquillaje donde no hay tu tía y que tiene que tener una marca de Mm, maquillaje? Pues 8 productos. Empezamos con 3, pues mira, caminito. Y vamos, y es como, vale, pues antes el colorete o el bronzer, pues vale, ok, ahí sí que. Pero ahora ya entra un poquito cuando tenemos, si son 12 productos, ya es un poco esa parte estratégica de, mira, esto me puede hacer 200.000 o esto me puede hacer 20.000, ¿no? Y tal cual es mm. así. ¿Cuántas tiradas tenéis por producto, más o menos, ahora, David? ¿En qué sentido, perdona, Tiradas tiradas? de producciones mínimas, de 5.000, 10.000, 20.000. Depende, o sea, de envases, por ejemplo, ya no podemos comprar menos de 10.000 y muchas veces son 20.000 o incluso más de nuestros Hero Products, ¿no? Y en cuanto a fabricación y envasados, sí que por color, pues nos podemos ir a las 3.000 más o menos, cinco Ujú. mil también depende mucho del producto. Entonces ahora ya estamos entrando en una dinámica más o menos normal de mercado y ya no tenemos que ir pidiendo tantos favores. Entiendo, ya está, ya es una marca por lo menos conocida. Dentro de ese business plan que hablabas antes, justo en Mm. la respuesta anterior, hablabas sobre todo de esos, un poco de nivelar un poco esos productos, ¿no? Un poco de dónde venían los ingresos. Y empezasteis con 20.000 euros en la parte para montar el proyecto, para montar la empresa de Saigu. ¿Habéis contado con financiación externa o ha sido un poco a bootstrapping, a inversión propia? Pues hasta 2021 finales no hemos recibido financiación. Hemos hecho solo una única ronda de financiación que fue ese año Ujú, y que sobre todo vino marcada por el lanzamiento de más productos, ¿no? Como he ido diciendo durante el podcast, el lanzamiento de cada producto tiene una complejidad elevada y tiene sobre todo un coste, ¿no? Muy, muy ujú. elevado. Entonces, claro, el time to market aquí es muy importante. O sea, cada vez que me giro hay como dos competidores más y digo, pero ¿desde dónde salen, no? Entonces, teniendo en cuenta esa visión, ¿no? Y el time to market de, ostras, tampoco nos podemos dormir aquí esperando a lanzar 2 productos al año. Dijimos, mira, necesitamos acelerar el proceso de lanzamiento de productos y ahí tuvo mucho sentido la única ronda de financiación que nosotros Ujú, hemos hecho. Sí que entramos en el programa de aceleración de lanzadera en 2020 y eso también fue un mm. punto de inflexión para nuestro negocio. Nos ayudó muchísimo todo el paquete de beneficios que ellos ofrecen. Pero ¿Qué os bueno, sobre aportó todo Lanzadera, David? ¿Qué os aportó?
Muchas cosas, pero si me tengo que quedar con una, y esta pregunta la contesto mucho, ¿no? Sobre todo es aprovechar el ecosistema. O sea, poder hablar, tomarte cafés con gente que está teniendo los mismos problemas que tú, que ha Mm, pasado por los mismos problemas que tú, que te puede recomendar ciertas cosas, yo creo que eso no tiene precio. No tiene precio porque, sobre todo al inicio, pues dudas mucho, ¿no? Dudas mucho de, jolín, cada día o cada mes no todo va perfecto, no creces, es como no. hay problemas, hay dificultades, ¿no? Y tener un ecosistema que te ayude a pasar mejor esas dificultades no tiene precio, no tiene precio. Y Mm, sobre todo como lo hacen aquí en Lanzadera, ¿no? Que al final evidentemente llevamos, estoy en una sala suya, ¿no? Llevamos 3 años aquí, pero creo que la metodología para fomentar eso es súper positiva y hace al final que mejores, que te apretes más a ti mismo y que saques muy buenos contactos, muy buenos amigos, ¿no? Ya sea para ahora, para el futuro o para cuando ujú. sea. Sobre todo networking ahí dentro del ecosistema empresarial, emprendedor y de e-commerce, sobre todo, que habrá unos cuantos. Total, total, sí. Una preguntilla, David. La facturación, quería saber un poco la facturación que habéis tenido durante, bueno, cómo habéis cerrado 2023 y cómo ha sido la facturación en años anteriores desde el principio, un poco la evolución que habéis tenido en facturación. De, mira, desde 2019, o sea, más o menos, grosso modo, hemos pasado de 100.000 a 350 a 650 a 2,5. El año anterior, el 2023, no lo tenemos 100% cerrado y aún no está comunicado al Ujú, equipo, pero sí que es crecimiento alto de doble dígito e ujú, intentando proyectar este año pues una facturación de poco más de 6 millones ya. ujú. Pasaste de 650 a 2, o sea, triplicasteis Sí, sí, en un año. sí. ¿Cómo se hace eso? Fue, claro, a ver, creo que se hace, es complicado decir una sola cosa, ¿no? Mm, Pero lo que ayudó también a catapultar eso era tener muy claro cuál era este roadmap que queríamos conseguir y tener dinero para hacerlo, ¿no? Porque si tú tienes dinero y no sabes qué hacer con él, en el sentido de, ya, pero ¿dónde lo vas a poner? Es como, ¿vas a contratar más? Ya, pero ¿y eso qué, no? Entonces nosotros teníamos muy claro, ¿no? Lo que íbamos a hacer con ese dinero, ¿no? Que sobre todo era la parte de expansión de productos. Teníamos a dos perfiles muy claros que queríamos contratar, invertir más en marketing y poder jugar más al juego de branding, que es el que se nos da bien ujú, a nosotros, ¿no? Sin ese retorno tan inmediato. Entonces, todo eso al final sumó, ¿no? Y catapultó el crecimiento ujú, de Saigo ese año. ujú. Hablabas al principio de que precisamente dentro de esa inversión de marketing que jugabas con el dinero que necesitabas para poder potenciar y subir la compañía, hablabas mucho de Meta. Entonces, ¿sigues utilizando Meta y un poco cuáles qué otros canales también te funcionan y cuáles no? ¿Cuáles los que te has dado un pequeño susto ahí en ese sentido? Sí, Meta ha sido mi niña bonita desde el 2014, ¿no? O sea, Ujú, yo empecé a hacer publicidad en Meta en 2014 para Código Nuevo, ¿no? Y ya vi que había algo interesante, ¿no? Ahí entonces, claro, después de casi 10 años utilizando la plataforma a escala, invirtiendo pues ujú, cantidades razonables, eh, tenía muy claro que eso era el camino, ¿no? Y lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? El tema es que mucha gente prueba Meta y dice, ya, pero a mí no me funciona. Y es como, a ver, es como todo en esta vida, ¿no? Si realmente tienes los recursos y creas unos ads de la hostia, Meta te va a funcionar. O sea, en Meta está todo el mundo. No hay persona casi en el planeta que ujú, no esté en Meta, ¿vale? Entonces, vale, ¿cuál es tu ángulo? ¿Cuál es tu oferta? ¿Cuál es tu copy? ¿No? Entonces, si todo esto lo tienes bien, Meta te va a funcionar. Entonces, nosotros nos hemos obsesionado mucho durante este tiempo en que ese canal de ventas, porque principalmente para nosotros es un canal de ventas, funcionara bien, ¿no? Y todo eso no puede funcionar de manera independiente, tienes que crear un ecosistema, trabajamos ujú, muchísimo la newsletter, ¿no? Tenemos más de
150.000 suscriptores, creo ya. Eh, entonces, la newsletter es una fuente de ingresos para nosotros muy, muy, muy grande. La parte orgánica de contenido, ya sea en blog, ya sea en redes sociales, Ujú, también es muy, muy importante. O sea, un 60% creo que nos conoce a través de Instagram, ¿no? Entonces, ese canal para nosotros es un escaparate muy importante. Y ujú, luego hay al final también otros canales más satélite, ¿no? Pues Google Ads, que también tiene su peso en Saigu, TikTok, que yo desde el inicio pues lo he querido probar, tuve un hype muy grande en TikTok, nos funcionó muy bien durante una temporada, ahora está un poquito más estancado, pero sigue ujú, estando, ¿no? Eh, entonces, sí me dejo grandes cosas, pero sobre todo grandes rasgos de ujú. canales, es eso, ¿no? Y tener un buen mix orgánico paid, ¿no? Porque la gente que solo invierte en paid, esto tiene un tope, ¿no? O sea, Facebook convierte mejor cuanto mejor hagas el orgánico y cuanta más masa de gente del orgánico Mm. puedas llevar para luego targetear con los ads, ¿no? Entonces, eh, jolín, nosotros, ¿cuándo fue? Hace 3 meses nos hizo un brand de content, pues, La Vanguardia, ¿no? En colaboración con Bank Sabadell, que son socios nuestros. Sí. Joder, era un artículo súper de branding, súper de branding. Entonces, para nosotros era importante que mucha gente lo leyera. Entonces, incluso hicimos ads, ¿no? Para llevar a ese... Ese Y, anuncio. y, con- y convierte, ¿no? Exacto. Ujú. O sea, directamente Entonces, redirigisteis al contenido, a la noticia de La Vanguardia. exactamente, exactamente. No, o sea, mucha gente piensa solo como el canal Meta para anuncio, home o PDP, carrito, compra y ya está. Y es como, ¿sabes las posibilidades que hay, ¿no? Desde hacer promo en nombre de una influencer, a redirigir a un vídeo de YouTube, que eso también muchas veces nos ha funcionado muy bien, a redirigir a un artículo de un tercero, a redirigir a nuestro blog. Entonces, lo que tienes que averiguar es cuál es ese mix idóneo, ¿no? ¿Cuál es ese mix? Porque es como, mira, si todos los anuncios que haces son de branding, tampoco, no lo sé, al menos a nosotros no es el caso, tampoco vas a tener unas ventas, un crecimiento de ventas tan marcado, pero si lo equilibras con todas esas cositas que he comentado, pues sí. Ujú. Y en esa tasa de retención de clientes, ¿cuál es la tasa de retención de clientes que tenéis en Saigu? ¿Cuál es un poco el porcentaje de clientes que vuelven a comprar? O sea, más de un 50% de clientes que hace una primera compra vuelve a comprar, que Muy justo bueno, ese dato lo, está lo muy bien ese volví a dato. ver. Si comparado con un 20% de la media, entonces Mm, creo que es un súper dato para nosotros. ujú, Y un 40%, un poquito más de los clientes mensuales que tenemos son clientes recurrentes, ¿no? O sea, tenemos mucha recurrencia. Es verdad que es un sector propenso a la recurrencia. ujú. También es verdad que hay muchos competidores y si no lo haces bien, pues no vuelven. Entonces, para nosotros, o sea, el éxito está basado en la recurrencia. Aun a pesar de que adquirimos y captamos con beneficio en la primera compra, eh, Eso la, es la importante, repetición, eso es sí, importante. sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, la repetición catapulta tu negocio, ¿no? Y nos obsesionamos con ello, nos obsesionamos y cada año, ¿no? Si vemos la tendencia es como, bueno, pues pasas de un 10 a un 15, de un 15 a un 25, de un 25 a un 32, de un 32 a un 40 y pico, ¿no? Entonces, cada año la recurrencia es mejor, es superior y dice mucho, ¿no? De tu producto. Qué bueno. ¿Y el ticket medio que tenéis, David, en la tienda online? Porque aparte de la tienda online, porque no quiero meter la tienda física para no mezclar puntos, pero en la tienda Conceptos. online, ¿cuánto es que tenéis ahora? Estamos en 50 euros. Depende mucho del mes porque hay meses que se va más a 46, 47 y hay meses que hemos estado en 53, 54, ¿no? Depende mucho de la estrategia de Ujú, captación que hagamos, pero 50 es la ujú. media. Y la tasa de conversión, imagino que estará sobre el 1,5 2 por ahí, ¿no? Aproximadamente. Mejor, mejor. Estamos entre 2,5 y 3. Entre Ujú. 2,5 y 3. O sea, Está muy bien. hemos trabajado mucho la conversión en 2023. Y ahora tenemos que poner al día más aún las sesiones, ¿no? Porque son
hostia, es un porcentaje de conversión bastante bueno, ¿no? Sí, Y sí, creemos sí. aún que tiene un margen de mejora y potencial, así que... Ujú. Sí, sí, sí. Ahí hay bastante trabajo hecho. Pasando un poco al tema más técnico, ¿qué plataforma tenéis para e-commerce? Shopify, Shopify. Shopify. ¿Por qué elegiste Mm. Shopify? Porque era, hombre, era el estándar un poco en ese sentido y era... Mm, para mí no hubo ni un ápice de duda en ningún momento. O sea, estamos hablando de 2019, Ujú, entonces yo parece que tengo acciones, ¿no? Pero a todo el mundo de mm, lanzadera es que le recomiendo Shopify. Para aquel entonces veías la facilidad para crear una tienda online sin saber de código, las apps que tenía, o sea, te lo ponen todo, ¿no? Te dicen, mira, toma esto para vender tu producto y dedícale el menor tiempo posible a montar la tienda, ujú, porque Shopify no se encarga de eso, o al menos darte toda la infraestructura para que sea lo más rápido posible. Y tú, o sea, el emprendedor, dedícate a vender el producto, ¿no? Entonces, como esa mentalidad al final la ves en el día a día. Yo no sé de código, yo sé cuatro cosas muy ujú, básicas. Hasta hace poco cambiaba las cosas yo en la web, ¿no? Y veía este código y lo quitaba y lo limpiaba y es como creas una landing en muy poco tiempo, tiene un ecosistema de apps brutal, o sea, o sea, creo que es difícil que hable mejor de una ujú, plataforma, ¿no? Y a todo el mundo recomendaría Shopify. ujú. David, ¿y herramientas de automatización, de gestión operativa, sobre todo para optimizar los tiempos, procesos, todo el equipo, que utilizáis un poco en el día a día para, sobre todo, optimizar vuestros procesos? Para el tema de logística, por ejemplo, para el tema del marketing, ¿qué es lo que utilizáis, sobre todo? A ver, o sea, a nivel de gestión interna, nosotros como empresa utilizamos Slack principalmente y Monday.com, que es un gestor de proyectos y Ujú, tareas. Marketing, utilizamos Clavillo como proveedor de email marketing. ujú, Utilizamos Okendo para las opiniones, que Okendo es una super plataforma de opiniones. Utilizamos Gorgias para, mira, justo lo tengo delante, Gorgias para atención al cliente, que también nos funciona súper bien. Y bueno, las otras yo te diría, bueno, o sea, a nivel de marketing, esta sí que la suelo recomendar porque es, o sea, nos es muy útil. Utilizamos Triple Whale, ¿vale? Entonces Triple ujú. Whale es como un agregador de todos los datos y métricas de los canales, te integra Facebook, TikTok, Shopify, ¿no? Y te crea un dashboard con el panel de métricas que puedes ir eh, adaptando, cambiando, ¿no? Además tiene un análisis de cortes muy bueno, te dice, pues si en tu carrito la gente compra colorete, pues normalmente se lo lleva con el iluminador. Bueno, una fuente de Te hace datos, pues incluso las estimaciones, la parte predictiva, ¿no? La prescriptiva, además, en este exactamente, caso, de analizar qué tipo de exactamente, productos recomiendan unos con otros. Qué interesante, interesante. exactamente. Entonces, logística, por ejemplo, utilizamos SendCloud para integrar con nuestro proveedor de transporte. Creo que como las más Ujú. importantes son esas, sí. Muy interesantes, muy interesantes. Sobre todo el Ujú. tema de dashboards de estas de redes sociales que no la tenía en el radar. Le echaré un vistazo. Mm. Yo ahora Triple todavía la Whale, vieja está usanza muy bien, está muy de bien. Looker Studio, de esa vieja Mm. guardia. David, última pregunta. Dentro de este proceso que has tenido de crecimiento, que es un crecimiento bastante notable, que ya has pasado sobre todo del 1.000.000 de euros famoso, ¿no? De la barrera mágica del Mm. 1.000.000 de euros, que ya estás ahí proyectando casi 6 en este caso. Mm. ¿Ha habido un momento en el que había una crisis en el que, digamos, este proyecto no tira, este proyecto tenemos que echar el cierre o, digamos, tenemos un problema gordo, gordo que hace peligrar la compañía? Para contestar a tu pregunta, o sea, a mí personalmente siempre me gusta diferenciar entre los microfracasos y los macrofracasos, ¿no? Los macrofracasos al final Ujú, te ponen en posiciones que te pueden llevar a lo que acabas de comentar, a cerrar la empresa. ujú, No considero que en Saigo hayamos tenido un momento así, ha habido momentos más justos de caja, ¿no? Teniendo en cuenta pues ciertas inversiones en producto y demás, pero ujú, nunca con esa sensación de, ostras,
qué vamos a hacer, ¿no? Sí que la tuve Ujú, en código nuevo, sí que la tuve varias veces además. Em, entonces, yo te diría que hemos pasado por muchos microfracasos, ¿no? Por muchas cosas que, jolín, no han salido como querías, canales que no han funcionado, no te han dado ese push de ventas que esperabas, ¿no? Lanzamientos que tampoco han funcionado, eh, problemas con el equipo, muchos microfracasos, ¿no? ujú. Maneras de gestionar cosas que al final pues aprendes con el tiempo, ¿no? Y que están llenos de esos, ¿no? Y que cada semana casi pues hay algunas cosas así. Pero no, o sea, particularmente en Saigu no hemos vivido una situación así y sí que recuerdo en Código Nuevo un par de, ostras, si esto cierra, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Y creo que es muy importante como no demonizarlo, ¿no? Porque hablo con empresas, ¿no? Y, en fin, pues es muy complicado, es emprender, ¿no? Solo tienes que ver los Mm. números, pues un porcentaje muy, muy, muy pequeño acaba sobreviviendo, un 90% acaba cerrando, ¿no? Eh, jolín, para normalizar a veces el fracaso es como, hostia, pues lo he dado todo, he hecho todo lo posible y aún así el proyecto no ha salido. Creo que no se debería ver muchas veces como un fracaso, ¿no? No se Como, debería sí. demonizar en este caso, no se debería... Totalmente. Sí. Esa es la palabra. Esa es la Sí, palabra, ¿no? estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Mm, Cuando ya echas el resto, cuando te has dejado todo, la piel, sudor, las fines de semana, el equilibrio incluso familiar, mm, y no ha salido, no tienes que sentirte mm, culpable por ello, sino, oye, lo has intentado y no en el momento, el lugar o las formas. Es mm, decir, todos conocemos casos de empresas que 10 años antes, con grandes inversiones, han fracasado y el mismo concepto de empresa hoy en día total, está triunfando, con lo cual total. puede ser que seas un adelantado a tu tiempo o que directamente no has tenido Ok. la fortuna, que también hace falta fortuna para poder impulsar un emprendimiento. Sí, 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 eso sin duda es una parte muy importante y saber también dónde está el límite. Y eso es una reflexión que como he ido haciendo y a veces cuando hablo con personas, dependiendo de quién sea, la intento hacer, ¿no? Porque es como, vale, lo estás pasando mal, ¿no? Está siendo complicado sacar este proyecto Ujú. adelante, pero no te vuelvas, sale en inglés, ¿no? El delusional, ¿no? No como, esto tiene que tener un límite, en el sentido de, vale, ¿y si acaba saliendo a los 6 años y puedo facturar 200 millones? Como, ¿te vale la pena todo eso? O sea, por eso el otro día hablaba con otro emprendedor y me encantó porque lo tenía súper claro. Mira, mi timing es este. O sea, yo aquí debo tener que haber visto estos resultados. Si no, voy a pasar otra cosa, ¿no? Entonces, como el fracasar también muchas veces consiste en, o fracasar no me gusta la palabra, ¿no? Pero el que no te salga a veces tiene que ser como, pues tiene que ir rápido, ¿no? Porque Mm. no puedes estar 4 años para montar un MVP y facturar 20.000 euros si tu objetivo es montar un imperio multimillonario, ¿no? Entonces, ser consciente también de cuál está el límite, ¿no? A nivel temporal. Y por eso yo en su día también, como me lo planteé en código, ¿no? Pues como, a ver, son los mejores años de mi vida en cuanto a trabajo, ¿no? No tengo pareja, no tengo hijos, no tengo nada. Es como, puedo trabajar si quiero 16 horas al día. Tiene que haber unos requisitos, ¿no? Para hacerlo. Entonces, si la empresa no pasa de aquí a aquí o si no hay crecimiento, si no hay, habrá que buscar otra alternativa, ¿no? Entonces, eso también a veces como me ha ayudado, ¿no? Y escuchar a veces a gente que dice, yo lo tengo que sacar a toda costa, cueste lo que cueste, el tiempo que cueste, pues a veces me gusta hacerles la reflexión de, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Sí, exacto. O sea, ¿quién te obliga, no? O sea, porque muchas veces cuando entras en esas conversaciones es como, pues nadie, ¿no? Y soy yo, no sé, es una presión Mm, infundada, ¿no? Pero bueno. ujú. Pues estoy de acuerdo contigo y espero sobre todo que 2024, David, sea el año, un año también de muchos éxitos para Saigo y para el proyecto, que tiene muy buena pinta
y mucha velocidad de crucero, si lo hacemos la metáfora con el tema de proyectos que tienen que ir hacia adelante. Que muchísimas gracias por abrirte y por haber compartido todas las experiencias de Saigu, que además espero que 2024, como decía antes, venga de muchas más novedades y que hemos aprendido mucho con este motivo de emprendimiento y además, sobre todo, de que los proyectos de emprendimiento tienen que tener una fecha para saber Mm, si da resultados o no da resultados. Tampoco hay que obsesionarse, porque al final un emprendimiento u otro, yo muchas veces lo hacía. Yo estoy casado, tengo hijos, hipoteca, yo estoy ya, vamos, que yo no cambio ya de por vida. Pero puede ser, por ejemplo, que cuando estabas soltero, pues ibas, digamos, descubriendo nuevas parejas y a lo mejor una pareja era la adecuada, otra pareja no era la adecuada. No tienes que obsesionarte con que esa pareja, que esa persona que has conocido, la primera persona que conoces en tu vida, mm, la primera novia que tienes, tiene que ser sí o sí la novia de por vida. Y en un emprendimiento es parecido. No tiene por qué ser tu primer emprendimiento el emprendimiento de por vida, sino que puede ser el camino hasta que descubras otros, que ahí también está lo mm. bonito de emprender proyectos de este tipo. Me Así que me encanta la comparación, ¿eh? O sea, de verdad no lo podrías haber resumido mejor. O sea, perfecto, perfecto. Y sí, sí. muchas gracias, Javier, también por tenerme en el podcast. Para mí es un placer, ¿no? Y espero haberlo conseguido, ¿no? Haber conseguido lo que decía al principio, aportar mi Sí, granito de arena. Así sí, sí. bueno, Muchos gracias por tenerme. aprendizajes y además, sobre todo, de mostrar, sobre todo la otra parte y de la intrahistoria de montar un proyecto y además con pelos y señales, ¿no? Con todo detalle de Vale. cómo has podido, sobre todo, escalar. Saigu, que va a toda, ¿cómo es? En viento en popa, toda vela. Así Viento en popa. que sigamos con ello. Un Total. abrazo muy fuerte, David. Cuídate mucho. Un abrazo. Adiós. Adiós. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con David Hart y cómo han conseguido convertir Saigu Cosmetics como uno de los proyectos de e-commerce de referencia en cosmética natural. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.